Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por la participación en este webinar que realizaremos hoy. Estoy aquí con Pato Pérez, especialista de Threat Intelligence aquí en Axur. Y bueno, hoy hablaremos sobre los perfiles falsos, ¿no? Cómo afectan a las marcas, cómo afectan a los clientes y cuál es el impacto de no eliminarlos, ¿no? Por favor, les pido que dejen sus preguntas en esa parte de abajo, en la sección de Q&A, y que a medida que vaya pasando la presentación, pues si no respondemos estas inquietudes, las responderemos al final, ¿vale? Hola, Pato, ¿cómo vas? Hola Margarita, buen día a todos. Aquí muy contento de tener una nueva oportunidad de compartir esta valiosa información, este muy interesante webinar respecto a los perfiles falsos y aquí listos para conversar. Todas las dudas estamos llanos a recibirlas y contestarlas en la medida que corresponda. Vale, perfecto. Entonces, empecemos. Let's do it. Bueno, primero que nada saludar a toda la audiencia, muy contentos de tenerlos acá. La intención obviamente de poder compartir esto con ustedes es aportar con un granito de arena, ¿cierto? Y ayudar a hacer el Internet un poco más seguro, ¿cierto? No cabe duda que en el tema de los perfiles falsos, hasta hace un año, por así decirlo, atrás, nosotros no teníamos el conocimiento de que este tipo de tecnología que nos permite estar más cerca, de poder compartir nuestro día a día, ¿cierto? Lo que hacemos, lo que trabajamos, muchas veces lo que queremos demostrarle al mundo, ¿cierto? Y hablo del mundo globalizado, no pensábamos que se iba a volver algo cotidiano. Sin embargo, hoy lo tenemos acá, vivimos con esto, trabajamos de hecho por medio de esta tecnología y no cabe duda que las organizaciones, las empresas, ¿cierto? O grandes marcas, por así decirlo, han utilizado este beneficio, por llamarlo de alguna forma, para poder llegar a más público por medio del Internet, por medio de las redes sociales. Eh, Esto es un bien, pero lamentablemente todos estos bienes traen, siempre acarrean algo, un punto tal vez negativo, y en este caso nosotros nos vamos a focalizar en los perfiles falsos. ¿Qué impacto tiene que yo como organización, como empresa, como pyme, no maneje esto? ¿Qué impacto podría tener? ¿Qué es lo que me podría ocurrir? ¿Qué es lo más probable que suceda en un futuro próximo? Hay casos reales, hemos visto tal vez muchos por noticias, en los noticiarios y por redes sociales, y la intención de esto es justamente entregar algunas pequeñas pautas, unos pequeños tips que pueden ayudarnos a o prevenir o contener. eh, ¿Qué es lo que les voy a mencionar? Bueno, el origen y la motivación, porque obviamente tiene que existir una motivación para que existan actores maliciosos que quieran hacer este tipo de cosas. El por qué, en realidad, vamos a ver cómo podemos detectarlo, tal vez con algunos pequeños tips, ¿cierto? Algunos pequeños consejos para poder darnos cuenta si estamos siendo abordados por un perfil falso o por alguna clase de estafa. Vamos a mencionar algunos casos de éxito y vamos a dejar un pequeño espacio para dudas o comentarios, ¿cierto? Algún aporte o alguna experiencia que queramos compartir. Y básicamente, eh, los orígenes de esto, y estoy seguro que lo han visto ya en otros webinars, y es porque está todo relacionado, es decir, esta imagen de la eh, caracterización de los niveles de Internet, ¿cierto? Siempre la vamos a estar viendo cuando queramos hablar acerca de dónde se obtiene la información para poder llegar a crear ya sea perfiles de redes sociales o tal vez algún negocio que esté basado en la información que se encuentra en Internet. Siempre vamos a ver esta imagen y es porque justamente los actores maliciosos aprovechan esta organización del Internet para poder llevar a cabo algunas de sus actividades maliciosas. ¿Y esto por qué? Porque siempre
vemos nosotros que se centran en sitios que son de acceso restringido, ¿cierto? Y que les ofrece obviamente anonimato por el hecho de ser restringido, y porque también tienen la opción en muchos aspectos de cometer ilícitos. Eh, no solamente tal vez la venta, como aparece en la imagen, de venta de estupefacientes o armamento, tal vez servicios de sicariato, como se ha visto en algunos reportajes, en algunas investigaciones, sino que hablamos acá, centrándonos en lo que es perfiles falsos, es la venta ilícita de servicios que nunca han tenido, pero que corresponden a servicios legítimos, tal vez ofrecidas por organizaciones que ya son altamente reconocidas. No olvidemos que día a día estamos viendo, somos testigos de la creación de estos perfiles o personajes, por llamarlos de alguna forma un poco más jocosa, ¿cierto? Que nos ofrecen tal vez un servicio y al final lo que nos terminan pidiendo son datos personales y muchas veces el acceso hasta la cuenta bancaria, con una transferencia de dinero tal vez. El actor malicioso siempre va a encontrar alguna manera de embaucarnos, ¿cierto? De engañarnos y hacernos hacer, valga la redundancia, lo que ellos esperan que hagamos a beneficio de ellos, obviamente. Y en este aspecto, normalmente, y esto vuelvo y lo repito, es algo que van a ver repetidamente en esta clase de webinars, en donde se habla de información, anonimato, etcétera, desde dónde se obtiene la información. Y normalmente los orígenes de esto vienen de la mayoría de las redes sociales altamente conocidas o ampliamente conocidas, y tomando los beneficios, entre comillas, de la rector en muchas ocasiones para poder anonimizar y de esa forma no detectar de manera tan fácil, tan rápida, desde dónde se está lanzando tal vez una campaña de estafa, porque así como las campañas de phishing, también existen campañas de estafa en donde un grupo de actores maliciosos, ¿cierto? Se reúne para poder, algo así como un comité, y se reúne para poder decidir qué vector utilizar y qué es lo que en este momento la gente, las personas están demandando más para poder llegar de manera más rápida, ¿ya? De lleno entramos con motivaciones, ya hemos hablado, yo creo que en muchas conversaciones, bebiendo un café, tal vez almorzando, y ha salido tal vez parte de estos temas, normalmente es porque los actores maliciosos obviamente no van a querer saber quiénes son, y básicamente eso se debe a algo muy simple, la estafa, no es nada más que eso. Algunas ocasiones vemos que se crean algunas cuentas que venden seguidores, lo hemos visto muchas veces en redes sociales como Instagram, por poner un ejemplo, y esto genera dinero, tal vez de una manera legal, entre comillas legal, porque está al borde en realidad, porque lamentablemente nosotros accedemos a esta clase de servicios pensando que son gratuitos, pero a la larga lo que estamos haciendo es intercambiar nuestra información personal por el acceso a algo relacionado con esto. Eh, o también podemos observar de que este tipo de actos busca acosar personas. Bueno, eh, nos podemos dar una vuelta por Twitter, por ejemplo, tal vez seguir un tema en boga en este momento, algo relacionado a religión, tal vez política, etcétera, y vamos a observar muchos ataques verbales, por así decirlo, a posts que tal vez son expresión libre de una persona que piensa distinto de nosotros. Eh, y bueno, y si a mí me parece mal, poniéndonos del lado de un acosador en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Crear tal vez unas cuentas falsas para poder bombardear a esa persona con malas palabras, tal vez con imágenes que le hagan ver o sentir que hay desprecio, etcétera. Y obviamente esto viene de la mano con la creación de estos perfiles y cómo los puedo yo validar, que eso es lo que vamos a hablar enseguida. Fraude y estafa y a veces operaciones de inteligencia o sí. Bueno, recordemos que hay personas que trabajamos en el área de ciberinteligencia y muchas veces requerimos acceder a servicios que para un investigador de cierto modo está bloqueado, es decir, no tenemos acceso directo, y lo que tenemos que crear es un perfil tal vez falso, tal vez tener una historia detrás, ¿cierto?
que avale que efectivamente no soy del lado bueno, sino que del lado malo, por llamarlo de algo fácil, de una manera fácil, para poder acceder a información que nos permita procesarla y convertirla eh, en inteligencia manejable o en inteligencia aplicable. Básicamente estas son motivaciones. ¿Pueden existir más? Absolutamente. Es algo que da para una discusión, es un tema que da para poder seguir conversándolo, pero básicamente, y según las estadísticas de muchas firmas de seguridad, ciberseguridad, y acá en Axur hemos determinado que la mayoría de las motivaciones corresponden a estas 5 clasificaciones. Vale, Pato, ya aprovechando aquí también un poco lo que estamos hablando y aprovechando el conocimiento que tienes, quisiera hacerte algunas preguntas relacionadas con lo que vimos ahorita. Por ejemplo, los perfiles falsos obviamente están afectando el recorrido de compra que tiene mi cliente y que tiene obviamente la experiencia que tiene dentro de mis redes sociales y con mi marca, ¿no? ¿Qué tipo de estafas pueden ser aplicadas en estos perfiles, ¿no? O sea, después que se crean estos perfiles falsos usando de pronto una marca conocida, una marca que yo sigo, en fin, ¿qué tipo de estafas estas personas pueden aplicar, ¿no? En estos perfiles falsos? Es una muy buena pregunta porque observando un poco tal vez el comportamiento o el servicio que tiene la empresa que estoy estafando desde el lado del estafador, ¿cierto? No olvidemos que cada organización tiene sus canales de comunicación oficiales, ¿cierto? Y normalmente cuando tiene un sitio web publica estos canales oficiales. Nosotros llamamos a superficie de cobertura cuando sabemos que la empresa tiene cubierto esos canales, pero ¿qué pasa con canales que no están cubiertos? En donde se crea tal vez una identidad falsa que lo que hace es llegar al público. Supongamos que tenemos una empresa de telecomunicaciones que muy ampliamente conocida tal vez, pero jamás ha ofrecido descuentos sobre el 40%. Por poner un ejemplo, entonces yo sé que el público al ver este tipo de oferta va a acceder y les va a parecer interesante, sobre todo si yo como canal oficial, ¿cierto? Y estoy siendo el defraudador en este caso, les voy a dar fe o les voy a dar la seguridad de que sí, van a acceder al servicio, pero antes de acceder a ese servicio, yo como atacante tengo que obtener un beneficio. No tengo, no tiene sentido en este caso que vaya a crear una artimaña de engaño si no tengo algo que vuelva hacia mí. Y en este caso lo que se ha observado mayormente es la solicitud de un pequeño depósito de dinero o un intercambio de datos bancarios muchas veces para que tú puedas acceder a ese servicio. Por lo tanto, si esta empresa de telecomunicaciones jamás en su vida empresarial ha ofrecido algo como esto, pero sí un defraudador, y luego de tener un grupo de personas que hayan accedido, que hayan dicho, sí, voy a pagar este importe que va a servir para que me instalen X o Y servicio, en ese momento la confianza que existe entre el consumidor, y en este caso el prestador de servicios, se rompe, porque no existe algo que proteja a esta persona o que le dé la tranquilidad de que si yo soy abordado por una estafa, ¿qué es lo que hace la empresa que ofreció, entre comillas, que ofreció? Porque hay una imagen que me está diciendo a mí que ofrece esto, pero resulta que la imagen fue sacada de otro lado, de internet, una foto que esté disponible, se hicieron pasar por ellos y ahora ¿quién devuelve mi dinero? Entonces hay una pérdida de confianza y lamentablemente se empiezan, bueno, los clientes obviamente migran, buscan una alternativa. Se han visto casos en Estados Unidos, en Reino Unido, en donde se han efectuado demandas colectivas por este tipo de actividades, porque lamentablemente en muchos lugares de Latinoamérica no existe una ley o alguna reglamentación que nos avale en ese sentido y que yo como consumidor pueda decir, oiga, usted como empresa no se preocupó de proteger su marca, ¿cierto? Que es algo crítico que está ocurriendo en estos momentos, y me estafaron. Usted tiene que responder por mí. Pero ¿qué es lo que va a decir la empresa? Pero usted cedió voluntariamente. Yo no tengo nada que ver. Sí, tiene que ver. Es una pelea constante. Lo que tenemos que hacer en este caso, y es lo que vamos a hablar más justamente de aquí en adelante, es cómo poder darnos cuenta que estamos siendo abordados por un perfil falso.
y tener mucho cuidado también cuando nosotros accedamos a buscar algo eh, relacionado con esas organizaciones. Por eso hablaba de los canales oficiales, que si bien muchas veces va de la mano con los tiempos de atención al cliente, pero siempre nosotros tenemos que preocuparnos como consumidores de acceder por medio de los canales oficiales que se están ofreciendo a través de las organizaciones. Ujú. Y claro, y queriendo o no, pues si es una marca reconocida, es una marca, digamos que tiene un registro de propiedad, que Claro, tiene, es considerado un delito también el uso de esta marca, y queriendo o no, la marca sí se exactamente. ve afectada, como lo mencionaste antes, no solamente con relación a reputación, sino en algunos países, algunos segmentos Ujú. específicos como bancos, por ejemplo, son regulamentados en este sentido y medio, y pues tienen la obligación de hacer este seguimiento porque pues Sí, sus usuarios, sus clientes son muy afectados y obviamente debe haber algunas leyes también para proteger a estos usuarios, ¿no? No es, ya, desafortunadamente no es en todos los segmentos, no son todas las empresas todavía que se preocupan, entonces realmente también vale la pena un poco de educación con exactamente. relación a lo que se va a ver ahorita también sobre cómo detectar esto, ¿no? Cómo hacer para pues prevenir algún tipo de fraude, nosotros como personas naturales también evitar Claro, caer en algún tipo de fraude, ¿no? sí, es un debate, complementando lo que mencionas, que es muy cierto, muy correcto. Es un debate que se ha dado por mucho tiempo, sobre todo en países del cono sur, con respecto a la banca, específicamente a la banca, cuándo es fraude y cuándo no. Y es muy difícil en este caso detectar o poder deducir cuándo fue un fraude, porque lamentablemente la artimaña del atacante es hacerse, en este caso, de los datos personales de una persona para hacerse pasar por esta persona. Por lo tanto, para la banca es transparente si hubo un movimiento de dinero de una cuenta a otra, es transparente porque fue con las credenciales del usuario. Por lo tanto, no hay una manera de decir, es que eso fue un fraude, a mí me robaron las claves. Sí, pero ¿cómo sé que le robaron las claves y no está siendo usted mismo que está haciéndose pasar por una estafa? Es algo complejo. Aquí en Chile lo hemos visto, es todavía un tema de discusión en el Congreso, sacar, digamos, una ley que en ese caso una ley del consumidor en donde pueda protegerlo o por lo menos brindarle apoyo en un caso como este. Ya hasta el año pasado se vieron muchos casos en donde el fraude de la banca fue el boom de los ataques acá, pero lamentablemente no se ha llegado a buen puerto aún porque hay, digamos, un tema de responsabilidades. Por un lado está la responsabilidad de la banca, ¿cierto? De mejorar de cierto modo sus controles, pero por otro lado también está el usuario. El usuario tiene que educarse. Lamentablemente ya entramos en una era digital que no va a volver atrás y tenemos que educarnos. Es así de simple. Hay que educarse, hay que aprender. Nos da duro muchas veces la tecnología en ciertos aspectos, pero estamos obligados si queremos abordarla y ya estar en un mundo en el que en realidad no se va a detener. De hecho, vienen más cosas mucho más complejas que a nosotros como usuarios nos va a pegar. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Es un debate que se va a dar siempre, la verdad, y da para muchas conversaciones, mucho, mucho café y mucha conversación. Entonces, continuando aquí, y gracias a Margarita por esa muy buena pregunta, nosotros nos damos cuenta muchas veces de que, por ejemplo, vamos a hacer un caso práctico. Yo estoy buscando el arriendo de una casa, por ejemplo, y se ha dado mucho, les cuento desde la experiencia aquí en Chile, de que hay defraudadores que se hacen pasar por agentes inmobiliarios. Bueno, tomando ese ejemplo, podemos encontrar muchos perfiles, hablemos siempre de perfiles aquí en Internet, en donde ofrecen estos servicios. Bueno, perfilan tal vez un grupo de personas que está buscando un servicio determinado, perfilan a esas personas y bueno, se los ofrecen. Nos crean algunas cuentas que hacen mención a lo que yo estoy buscando. ¿Cómo? Bueno, es simple. Muchas veces en los grupos que vemos en Facebook, por ejemplo, aquí en Chile, puede sonar chistoso, puede sonar divertido, pero hay grupos que se llaman Feria de las Pulgas. Y en esos grupos acá en Facebook, normalmente la gente publica
preguntando que si alguien tiene X o Y cosa, o un servicio, telefonía, cable, internet, televisión, arriendos, etcétera. Y volviendo al tema del alquiler de una casa, hay gente que está preocupada de observar esto y se dan cuenta, tenemos un grupo considerable de personas que está buscando arriendo. Podría crear un perfil falso, ¿es cierto? Y como en el caso de los arriendos, yo antes de alquilar la casa requiero de un depósito, ¿cierto? De una garantía. Yo lo que puedo es rebajar esa garantía a la mitad o a una cuarta parte para que me pasen esta garantía y yo les digo, con eso usted asegura la casa y nos juntamos y se la muestro y todo. Lo menciono Aquí hasta porque vemos hay también casos de esto. aquí hasta vemos que los delincuentes también están súper preparados y hacen hasta su estudio de mercado, ¿no? Sí, Para saber a qué segmento ir, a quién exactamente. atacar, cómo hacerlo, ¿no? Y en estos grupos realmente, pues me imagino que habrá mucha información sobre necesidades reales de las personas que ellos pues aprovechan, ¿no? Claro, justamente, justamente. Como bien lo dices, puede sonar divertido, pero sí, es la realidad. El atacante hace su estudio de mercado. Es más, muchas veces interactúa con las personas, mucho antes de llevar a cabo su ataque, por llamarlo de alguna forma. Lo hablo desde experiencias muy cercanas, en donde tú encuentras, por ejemplo, tu servicio, o la casa en este caso, y la casa sale una cantidad de dinero, pero en este caso el supuesto agente te asegura la casa si tú le depositas $100, por ejemplo. Ok, $100 no es un monto tan alto, lo puedo pagar y con eso aseguro la casa y me puedo cambiar a fin de mes. Perfecto. Entonces, mucha gente lo que hace es hacer este depósito y luego el atacante desaparece, cierra todas sus redes sociales activas, por así decirlo, que estuvieron activas y desaparece, no lo vemos más. Y lamentablemente yo me quedé sin casa, me quedé sin dinero y con las ganas de cambiar. Pero ahí Entonces, el reclamo va para la marca, ¿no? Para la inmobiliaria, claro, porque el primer exactamente, acceso que la persona va a tener después que, no sé, se perdió el contacto directo en las redes sociales o de pronto en algún número de WhatsApp, va a buscar la marca, va a buscar a la exactamente, empresa y va a hacer pues la reclamación y en fin, exactamente, puede ser que pues ahí ya se perdió un poco la confianza también en esta marca, porque ¿cómo hago para saber cuándo sea real y cuándo no? A veces la persona ya perdió su plata y era la única plata que tenía para exactamente, dar entrada a una casa, entonces directamente también pues la marca pierde exactamente, un cliente y pues una venta, ¿no? exactamente. Eso es muy cierto y es lo que ocurre. Volvemos a lo que comenzamos cuando iniciamos el webinar, el tema de la confianza, ¿cierto? Y de cómo el impacto hacia el cliente, en este caso la persona, eh, es tan fuerte, es real, digamos, porque ya, como bien dices, Margarita, lamentablemente yo no voy a confiar, voy a ver un aviso, pero será real y si me estafan nuevamente, entonces yo voy a colocar ciertos filtros personales de seguridad para poder llevar a cabo tal vez un trato. La compra de un vehículo tal vez también se ha visto mucho, la oferta de servicios, que es lo que estamos observando aquí en este slide, en donde hay servicios que se ofrecen, pero todo esto son lamentablemente perfiles falsos que ofrecen algo muy lindo, algo que yo jamás en la vida he tenido y lo voy a poder adquirir, pero lamentablemente lo que viene después es esta especie de bola de nieve para la empresa porque esto va a ir creciendo. No sería, digamos, de alto impacto, tendría un impacto, sí, pero no de alto impacto si fueran una o dos personas. Estamos hablando de cientos, a veces de miles de personas eh, que tratan de acceder a algo que no existe en realidad, que se supone que se está ofreciendo, pero no, en realidad no existe. Entonces yo, vuelvo, insisto, yo como usuario voy a tratar de, por decirlo de alguna manera jocosa, voy a ir a apretarle el cuello, en este caso a la organización, porque, oiga, están ocupando su marca. ¿Usted ofreció esto? No, yo no fui, fue un atacante, un defraudador. Sí, pero con su marca. Y usted tiene que preocuparse de tener esos controles. Bueno, una persona tal vez con un poco de conocimiento le diría eso. Usted debería preocuparse de tener controles, ¿cierto? Y de monitorear su marca, que es lo que hacemos acá. Pero Sí.
y hay veces que estos delincuentes lo que hacen también es que crean páginas, ¿no? Páginas web en donde las personas pues son pues invitadas, digámoslo así, a hacer clic a otra Exactamente, página y entonces que hace con que parezca un poco más real el perfil porque te está mandando una página que parece verdadera también y después te enteras que tampoco esa era ni siquiera la página oficial. exactamente, Entonces es también como una bola de nieve, ¿no? Ellos están muy preparados no exactamente. solamente dentro de las redes sociales, sino pueden llevarlo a otros lugares, a otros canales también para que parezca algo muy real, ¿no? Claro, si tiene que orquestar, digamos, una maqueta en donde lo que yo esté diciendo se cumpla, es decir, muchas veces, como tú bien lo mencionas, con sitios web, ¿cierto? Y presencia en otras redes sociales, inclusive en, he visto casos en donde se llega hasta simular una oficina de trabajo, en donde se ofrece empleo, ¿cierto? Eh, He conocido organizaciones en que han hasta montado su oficina para que uno llame a esa oficina, vaya para allá, llene un par de formularios y le pago entonces el importe para poder tomarme los exámenes y entrar a trabajar lo antes posible. Y a la semana después esa oficina nunca existió, esta persona nunca estuvo acá, los formularios nunca llegaron a donde tenían que llegar, fui al laboratorio donde supuestamente estaban mis exámenes y tampoco, nunca llegaron esos exámenes. Entonces, sí, tiene que orquestar algo, tal vez por parte del atacante muchas veces tiene que hacer una pequeña inversión que justamente el retorno va a ser el suculento en este caso, donde va a recuperar su inversión. Esto es un negocio a la larga, es un negocio porque tú vas a invertir, claro que tu curva de retorno es un poco menor a la que normalmente estamos acostumbrados en las empresas, pero claro, voy a invertir y voy a recibir, tal vez voy a recuperar lo que invertí en 2 días, lo voy a recuperar en uno, en dos, tres, tal vez. Es todo una Claro, porque orquesta. las campañas son tan grandes, las promociones son tan gigantes que traen, pues atraen un montón de gente y Sí, también lo mismo con las vacantes de empleo, ¿no? O sea, la gente sí, está a veces pues, pues necesitando mucho un nuevo trabajo y aprovecha también que está súper fácil ingresar y ahí también comprar su uniforme y son esas cosas ahí en ese momento que exactamente. ellos se aprovechan también para robarle a las personas, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente sí he visto casos como estos en conversaciones personales y bueno, por parte de algunas investigaciones que en algunos grupos abiertos hemos realizado y lamentablemente, es lamentable la verdad porque muchas personas que han ahorrado durante meses son estafados en 1 o 2 horas y pierden esos ahorros y bueno, lo que nos queda nuevamente insistir en lo que iniciamos conversando es eh, nosotros mismos educarnos, aprender, acceder, bueno, asistir a este tipo de webinars, ¿cierto? O de instrucciones en Internet de que, donde nos puedan mostrar tal vez qué es lo que podemos hacer, donde podamos conversar, preguntar, para tener un poco más claro. La intención siempre va a ser que nos protejamos, no, no hay ningún, no, no el hecho tal vez de que tú trabajes todo el tiempo en ciberseguridad, y lo voy a puntualizar porque es bueno también tomar casos porque nosotros también somos personas, tenemos un poco más de cuidado, pero no significa que tal vez en tu familia, a lo mejor un hermano, tu papá, tu mamá, caigan en una estafa y bueno, yo sí me protegí, pero yo qué hice al respecto para poder educarlo o poder darle tal vez algunas directrices para que tenga cuidado cuando le llega un mensaje por WhatsApp y que es una cadena y que pinchen este link y lo lleva a un supuesto banco que le ofrece un préstamo de no sé cuántos millones y si usted hace un depósito de 20.000 pesos, porque lo he visto, lamentablemente. Y con el tema de los empleos pasa igual. He escuchado casos muy cercanos en donde casi han sido estafados por eso. El tema de la venta de servicios, en fin, hay para rato, insisto. Y volviendo nuevamente a lo que mencionaba hace unos minutos, en este slide sobre todo, y bueno, en lo que vienen, mostramos que tal vez sí estamos eh, censurando quiénes son, pero no hay, digamos, mucho que deducir porque son marcas muy conocidas, pero lamentablemente siendo estafadas por ahí. Crean un entorno real, ¿cierto? Una supuesta pantalla donde yo veo que efectivamente sí tiene seguidores, veo que tiene, no sé, casi 2.400 personas, 2.400 personas
han accedido a este perfil, tal vez han tenido interacción, veo fotos de personas que están felices con la recepción de su producto, etcétera. Toda una pantalla, toda una pantalla. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de detectar un caso, ¿cierto? Y tomándolo a modo de ejemplo, insisto, vuelve y se crea una pantalla grande para poder nosotros creer de que efectivamente ese perfil o esa marca o ese servicio es el legítimo, ¿ya? Eh, bueno, en este slide yo traté de mostrar algunas otras páginas en donde la gente lo que hace es colocar información, ¿cierto? Tal vez secuencias de chat o ubicaciones reales o tal vez idiomas que se manejen o la calificación de servicio, etcétera, para darle más credibilidad. Nosotros tenemos que tener ojo con eso, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es un indicativo que nos podría llamar la atención a nosotros? Como por ejemplo que yo, que quiero acceder a un servicio, me estén solicitando, ya estamos acostumbrados a que nos soliciten datos, pero si me solicitan, por ejemplo, que efectúe un depósito previo, eso es un indicador de que algo pasa. O sea, si yo voy a contratar un servicio de telecomunicaciones hogar, pero el supuesto agente me está diciendo que para yo acceder a eso, antes debo pagarle un monto de dinero, pero ¿cómo? Si el técnico todavía no ha venido a mi casa, no sé si hay factibilidad, no sé si puedo contratarlo, tal vez la casa tiene una deuda, tal vez yo tengo una... O sea, es un indicativo. Entonces, ahí yo debo estar alerta porque se supone que una venta de servicios lleva una corroboración de datos. Esa corroboración de datos personales, ¿cierto? Va a arrojar después si es que tengo una capacidad de crédito o de endeudamiento, en este caso para el tema de los servicios, o si realmente en el lugar en el que estoy, nuevamente tomando el ejemplo del servicio de telecomunicaciones, existe alguna deuda que impida la instalación del servicio, porque a mí personalmente me ha tocado que he llegado a lugares donde he pedido, por favor, la habilitación de un servicio y me dicen, no, ese lugar tiene deuda, pero podemos hacer algo para que usted pueda recibir los servicios ahí, eh, a pesar de que tenga deuda. Ya, ¿y cómo eso? No, si usted, por ejemplo, da 15.000 pesos, ya entiendo, perfecto. Pero no me asegura nadie que después de eso el servicio lo voy a tener. De hecho, tuvimos la charla de un caso en donde una persona que contrató los servicios en una casa, fueron a hacer el estudio de factibilidad, efectivamente sí se podía, porque era una zona rural, pero como era una zona rural había que hacer una extensión de cable para poder llegar a la casa, entonces eso no estaba considerado dentro de los trabajos y que finalmente tenía que pagarlo la persona que quería que llegara el servicio. Bueno, esta persona pagó un monto no menor, y resulta que la empresa después dijo, no, porque nosotros no tenemos factibilidad ya. Entonces queda uno como que, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, devuélvanme el dinero. Es que, ¿cómo le vamos a devolver algo que nunca entró a la empresa? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener ojo, hay que tener cuidado con esto. Y aquí quiero puntualizar, por ejemplo, vemos perfiles que hacen uso de, por ejemplo, el idioma. Aquí vemos uno que dice que trabaja con el idioma francés, otro que está ubicado en Chile, ¿cierto? En una ubicación real de Chile. Yo, de hecho, voy a esa dirección y efectivamente hay una tienda. Hay una tienda que es una tienda que está afectada aquí. O lo mismo pasa con otros eh, servicios como la banca o como aquellos de delivery, donde también se suplanta un supuesto restaurante o una agencia que hace entrega de productos. Son indicativos para mí, para darme cuenta que algo raro pasa. Entonces, ahí yo tengo que sacar el investigador que llevo dentro y preguntar, preguntar, preguntar. Absolutamente, preguntar. Ujú. Y hay muchos casos que estos perfiles también son usados hasta para pedir información, como por ejemplo el código de WhatsApp y qué es lo que pasa ahí. También pueden clonar la cuenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado realmente en el momento de compartir cualquier tipo de información en estos canales o en cualquier otro canal digital en donde no se sepa realmente con quién se Claro. está hablando, ¿no? Entonces, yo también aquí por la experiencia que hemos tenido a veces en Axur, muchas veces
la gente, por ejemplo, está interactuando en una página oficial, en la página oficial de Instagram o de Facebook y dice, ah, porque yo compré algo allá y no me funcionó y todavía no han entrado en contacto. Puede ser que un perfil falso de estos que se hace pasar Ujú. como atención al cliente también le diga, ah, vimos aquí su post, queremos entender mejor y ahí es también que empiezan a pedir bastante Sí, información y para confirmar que es usted, mándeme el código que le llegó al celular o cuáles son sus datos exactamente. personales, le piden nombre completo, número de identidad, en fin, ¿no? Entonces, eh, esto también es un riesgo, obviamente, para la marca, porque pues se está usando el logo, la gente en ese momento no va a entrar a esa página y verificar cuántos Ujú. seguidores, si realmente es una página oficial o Exactamente. no, porque ya estaba interactuando con la página oficial y de repente alguien de esa página entró en contacto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y los delincuentes son muy inteligentes y como lo hablamos Sí, antes, ¿no? Ellos saben muy bien cómo lo hacen sí. y usan bastante ingeniería social para esto, ¿no? Mucha ingeniería social, efectivamente, mucha ingeniería social. Lo observan. Nuevamente volvemos a lo que mencionábamos de manera graciosa, pero real, tragicómica, diría yo. Sí, el atacante o el actor malicioso efectúa su estudio, su perfilamiento, está atento a qué es lo que la mayoría de las personas, porque fija un objetivo y ese objetivo puede tener 10, 15, 30, 50 personas tal vez involucradas, busca, digamos, como una necesidad que no ha sido suplida, en este caso, como bien lo menciona Margarita, una atención al cliente defectuosa muchas veces, que eso eh, hace que digamos que la marca, por otro, bueno, eso es otro tema, pero así que la marca o la entidad vaya perdiendo un poco de credibilidad, aún así sea la legítima, pero se aprovechan de esta vulnerabilidad que existe porque al final es una vulnerabilidad que existe, que está latente, porque recordemos que con todo este cambio digital, este cambio tecnológico, eh, la atención al cliente por parte de las entidades pasó también a un crecimiento exponencial, es decir, ahora todos los canales están siendo bombardeados por solicitudes, por personas quejándose, otras felicitando, otras solicitando información. Entonces muchas veces los canales se saturan y efectivamente el atacante aprovecha esa vulnerabilidad, como menciono, para poder acceder tal vez a una persona que está efectuando un reclamo. Me hago pasar por un perfil de soporte o de atención al cliente y le pregunto, envíeme sus datos para poder verificar que efectivamente su problema, ta, ta, ta. Ok, perfecto. Y cuando se supone que llegan a una solución es donde viene aquí digamos, el zarpazo, en donde yo tal vez haciéndome pasar por un actor fraudulento le digo, ok, mire, tenemos la solución para su problema, pero para eso necesitamos que usted haga, no sé, tal vez un depósito de dinero, o tal vez necesito que usted actualice, por ejemplo, su WhatsApp y le va a llegar un código, y ese código yo necesito que me lo entregue para poder yo ingresarlo acá y poder tomar contacto directamente con usted para llegar a la solución que nosotros le tenemos o le vamos a ofrecer. Eh, Ujú. Bien, sí, muy bien. Bueno, ahora pasemos entonces a los indicadores, ¿no? ¿Cómo pueden hacer las personas para saber si están hablando con un perfil verdadero o por lo menos tratar de averiguar un poco más sobre la página en donde llegaron o la página a la que, pues, que está entrando en contacto con nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar si realmente es una página oficial o no? Bueno, normalmente lo que se ha observado es, bueno, sí que muchas personas tal vez lo hacen de manera nativa, por así decirlo, pero hay otras personas que simplemente acceden al sitio o a la página o al perfil y, bueno, navegan, miran las fotos, miran los servicios, qué es lo que ofrece, etc. Pero normalmente se identifican 6 puntos que es los que uno debiera fijarse para poder determinar si un perfil, ya sea en esta red social que está presentada aquí o en otras, corresponde a algo real. Hay uno de esos puntos que no es al 100% fiable porque desde la experiencia les puedo decir que tal vez uno puede verificar una cuenta con un número de teléfono u otra cuenta de correo que esté utilizando para actos fraudulentos o para investigación. Pero normalmente nosotros nos vamos a fijar en el nombre de usuario, en el nickname, ¿cierto? Generalmente en los canales oficiales vamos a ver un nickname con relación o con el nombre de la organización. ¿Qué antigüedad tiene la cuenta en el caso de que, por ejemplo, sea una organización que nosotros o una persona que conozcamos
digamos, que conozcamos de manera no directa, pero que sí sepamos de su existencia de hace muchos años y que de pronto tenga tal vez un perfil que tiene un mes, recién un mes. Es raro, sí, puede ser posible, pero es raro que tenga, eh, habiendo tenido presencia física durante muchos años, tenga recién ahora redes sociales. Como algo pasa aquí, tal vez puede ser que haya abierto esta cuenta o nunca la abrió. Entonces también es un indicativo, la antigüedad de la cuenta. Existe también una diferencia entre los seguidores, los seguidos, ¿cierto? Y publicaciones o el contenido que tiene, porque obviamente una cuenta que tiene actividad, yo observaba muchas cuentas no solo de Instagram o de Facebook, Twitter, sino que en muchas otras plataformas, y efectivamente hay departamentos o divisiones que están dedicados a promover la marca en redes sociales y por lo tanto tienen actividad diaria, cada 1 o 2 horas. Lo he visto, por eso lo puedo comentar de manera tajante. Sí, hay departamentos que se dedican a hacer este movimiento de información dentro de las redes sociales para que los usuarios, los consumidores vean que efectivamente hay una actividad constante. Sea que haya sido configurada por un bot o sea una persona que esté haciéndolo, no importa, estar cuenta si tiene actividad. Y bueno, normalmente, lo he visto mucho con el retail, eh, el volumen de seguidores que son normalmente clientes que o están pidiendo algo o han hecho algo y les ha gustado el servicio y quieren mantener el contacto, etcétera. El volumen de seguidores siempre es alto, pero va a tener pequeñas variaciones. Algunos que lo siguen ahora, otros que se molestaron por el servicio, no me gustó, me voy. Siempre van a tener pequeñas variaciones, pero siempre van a ser volúmenes altos de cuentas que siguen. Y normalmente un perfil falso eh, va a buscar la manera de fidelizar a la víctima y te va a seguir de vuelta. Pasa, normalmente te va a seguir de vuelta. Entonces, yo lo he visto que para muchas cosas puntuales, por ejemplo, mensajes directos o comunicación directa con la empresa, te siguen por el tiempo que dura la comunicación y después, adiós. En el caso del atacante, no, te va a seguir y te va a mantener ahí porque tú eres un posible objetivo de negocio. La interacción con los usuarios, con los seguidores, que es lo que me refiero. Y la verificación de cuenta, que lamentablemente ya se han encontrado formas de bypassar esto o de sacarle el kit, como decimos en Chile, hacer la 45 para evitar eh, que tú sospeches porque no es una cuenta verificada. O sea, tú puedes encontrar 2 cuentas que son verificadas y tal vez las 2 son falsas. Lamentablemente es algo que hoy en día se está trabajando para poder darle un doble hasta un triple factor de autenticación a la cuenta para que efectivamente individualicen tu identidad y sepas que si tú estás haciendo o teniendo actividades ilícitas, te van a poder detectar en el mínimo de tiempo. Ujú. Y algo muy importante aquí, a veces también las empresas piensan que porque, no sé, tienen solamente determinadas redes sociales, por ejemplo, solamente LinkedIn y Facebook, no es necesario hacer monitoreo en Instagram y Twitter, y muchas veces esto también es aprovechado por los delincuentes, ¿no? Porque pues no hay una página oficial, digamos, en No, Instagram, claro, entonces puede ser que ellos aprovechen esto también como un canal para decir, "Ah, ahora tenemos exactamente, cuenta", o en fin, ¿no? Entonces, claro. importante también tener esto en cuenta, ¿no? Que a veces las páginas no tienen también perfiles en todas las redes sociales, ¿no? Entonces es algo que también hay que tener muy en cuenta, y hay que estar muy preocupados siempre con quién estamos conversando dentro de las redes sociales, ¿no? Exactamente, sí. Y Y también, ujú. porfa, dale. No, 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 que ya ahora entrando también hasta un poco en el próximo slide sobre la baja de estas páginas, ¿no? Una Ujú, pregunta que exacto. siempre tiene mucha gente es, yo puedo eliminar, por ejemplo, perfiles de haters, ¿no? De las personas que están hablando mal de mi marca, que están, que están dañando, digamos, en ese sentido la reputación de la marca. Es una muy buena pregunta porque esto raya también en la libertad de expresión, algo que nosotros tenemos que manejar con cuidado muchas veces porque es válido que una persona, un usuario, un consumidor tenga una mala opinión por su experiencia. Es válido, eso es absolutamente eh,
digamos, lo puedo recibir, digamos, de una manera objetiva. Eh, Existen, digamos, normas y reglamentaciones dentro de cada una de los aplicativos que sí, tú puedes tal vez denunciar por acoso o denunciar por incitación a la violencia y esa cuenta va a ser bloqueada de manera temporal, absolutamente. Pero de ahí a que tú puedas solicitar que esa cuenta sea borrada, no queda, digamos, al criterio de la persona, porque tal vez una opinión para mí puede ser ofensiva, pero para ti no. ¿Por qué? Porque tenemos distintos puntos de vista. Pero en este caso, quien actúa de árbitro, ¿cierto? De moderador, perdón, de moderador dentro de la red social, es efectivamente el dueño de la red social. Pongámosle nombre, por ejemplo, Twitter, nosotros podemos observar miles de temas de conversación en donde vemos opiniones de todos lados, a favor, en contra, neutrales, etcétera. Muchas ofensivas, muchas objetivas, pero son opiniones, puntos de vista distintos. Y tampoco podemos esperar que las personas se expresen de la manera que nosotros queramos que se expresen. Tal vez yo puedo utilizar un lenguaje adecuado, un lenguaje que para mí es el correcto, pero tal vez para ti está siendo ofensivo porque estoy utilizando palabras que no son correctas, no son las adecuadas para expresar una idea. Entonces es de cierto modo complejo de que yo como usuario pida, por ejemplo, o en este caso la marca diga, ¿sabe qué? Ese grupo de usuarios me está molestando mucho, quiero que elimine las cuentas. Lo que puede hacer esta marca es bloquear esa cuenta para que no acceda nuevamente a comentar, que tal vez solo pueda observar pero que no comente o que no me envíe mensajes directos. Eh, y bueno, ya hablando de un tema más personal, es justamente lo que mencionaba al principio, ya es algo que no se puede manejar de una manera técnica porque es libertad de expresión finalmente, no Y puedo hay, y hay que tener mucho cuidado prohibirte con que la digas algo. censura, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con la censura porque esto puede ser, digamos, también algo que perjudique también a la marca, ¿no? Entonces, pues Absolutamente. Pato, pasemos ya ahora que ya nos quedan pocos minutos también, entonces a lo que se puede hacer, ¿no? Cómo se puede dar de baja unas páginas pues de perfiles falsos en realidad, ¿no? Que sea de la marca, que se estén haciendo pasar por mi marca, Sí. ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, nosotros acá manejamos el término takedown, ¿cierto? Donde se solicita la baja y esto es porque existe un proceso en donde ya se detecta que hay una marca que está siendo mal utilizada, ¿cierto? Se da aviso, en este caso, al afectado y se sigue un proceso interno en donde se solicita la baja o la eliminación. Es algo que, bueno, en definición es algo simple, pero digamos que tiene sus aristas y tiene su procedimiento interno, ¿ya? Y esto es cuando ya nosotros, o en realidad la marca también puede haber detectado que se está haciendo un mal uso y se solicita que sea eliminada. Aquí ya viene un contacto directo con proveedores, ¿cierto? Con digamos, la empresa afectada, para buscar obviamente una solución en común. El, Sigue un proceso, ¿cierto? En donde se detecta la amenaza, se registra el incidente, se solicita la baja, se notifica en este caso al dominio, al propietario o al dueño, ¿no? de esta afectación. Y bueno, después viene un proceso de verificación, de mejora continua, ¿cierto? Donde se revisan las acciones tomadas, ¿cierto? Y es un proceso constante de mejora en donde vamos observando si tal vez pudimos haber hecho algo más o bien podemos mejorar lo que hicimos en cierto punto que tal vez, no sé, quizá faltó comunicación con la persona o tal vez esa persona no nos dio los antecedentes que nosotros necesitamos, etcétera. Es un proceso interno, ¿cierto? Que bien, insisto, tiene una descripción muy breve, muy fácil, pero son pasos que se deben seguir para lograr que lleguemos al, a la baja de estos perfiles. Y esto también nos lleva a hablar de la cantidad de detecciones que se han realizado. Bueno, solo en el primer trimestre son muchas, digamos, detecciones realizadas y estamos hablando de números que se han observado en habla hispana, bueno, en algunos casos habla portugués, pero mayormente habla hispana. Y no solo estamos hablando del cono sur, sino que también incluimos algunas observaciones que se realizaron en este caso específico de habla hispana en Europa, y bueno, Centroamérica y Sudamérica. Muchos, son números Ajá. bastante grandes, la verdad.
Sí, no, y aquí es que viene también, ¿no? Algo importante es la automatización de esta búsqueda de perfiles, ¿no? Porque imagínate a alguien estar haciendo este proceso manualmente todo el tiempo, estar Sí, buscando constantemente. Hay algunas marcas que detectan pues centenas, ¿no? de perfiles falsos por día. Entonces por día. es importante tener un poco también esa automatización para ganar pues la eficiencia que se necesita, ¿no, Pato? Muy, muy buena acotación, Margarita, porque sí, yo en realidad no podría pensar que una persona detecte más de 1000 perfiles en el día. O sea, wow, es una máquina prácticamente. Sí, tiene que existir una automatización, tiene que existir una herramienta que nos ayude a poder consumir esa información. Sí, siempre vamos a tener un analista, siempre va a haber un analista que va a tomar esta información y la va a procesar y la va a convertir finalmente en inteligencia o en algo procesado. ¿Para qué? Para después eh, generar la toma de decisiones, en este caso si vamos a dar de baja, si vamos a comunicar o simplemente vamos a mantener el monitoreo. Y esto, bueno, lo que hacemos en Axur, ¿cierto? Esto es lo que se hace. Tenemos muchas herramientas desplegadas para poder llegar a estos números que son grandes, pero finalmente nosotros podemos tomar esa información, procesarla y tener ya esta estadística generada de acuerdo a lo que hemos trabajado últimamente. Vale, entonces pasemos a estos ejemplos finales. Antes de darles una noticia sobre un nuevo lanzamiento que tenemos aquí en Axur, que creo Ah, que les va a interesar bastante, entonces sí, mostremos está muy estos bueno. casos de éxito. Bueno, aquí tenemos, bueno, a modo de presentación, no, vamos a mencionar que tenemos involucrada banca, retail, ¿cierto? Servicios de telecomunicaciones y varios más, en donde hemos tenido éxito, se nos ha solicitado llevar a cabo los takedown o las bajas, y hemos tenido éxito, ¿cierto? Con muchos, estos son muy pocos, esto no alcanza a ser una partícula dentro del volumen de información o de clientes que estamos manejando para poder llevar a cabo estas acciones, ¿ya? Eh, a modo de ejemplo, ¿cierto? Vuelvo, insisto, bueno, tenemos muchos clientes, orgullosamente podemos decirlo en ese sentido, y cada uno de estos pequeños perfiles que fueron presentados, que están pasando por los slides, son casos reales, extraídos desde las profundidades de la red para traérselos a ustedes para poder compartirlos, pero sí, son perfiles que fueron dados de baja, que pasaron por un proceso, ¿cierto? Y que finalmente llegamos a esta hermosa pantalla cuando queremos acceder a ese perfil falso en donde no podemos acceder o ya fue dado de baja. Eso es lo que buscamos finalmente, que podamos, eh, como se decía en jerga marinera, trincarlo, es decir, cortarlo, que no opere más y obviamente mantener un monitoreo post para poder asegurar de que nuevamente no va a volver a resurgir esta marca desde las cenizas, va a volver a resurgir y bueno, nuevamente tratar de llevar a cabo sus actividades de estafa. ¿Ya? Ajá, y por la experiencia esta que nosotros tenemos aquí, digamos que este tipo de monitoreo más reactivo y que realmente, proactivo, perdón, que no es Proactivo, reactivo, sí. hace con que Proactivo. los delincuentes a veces bajen un poco la guardia y digan, no, esta Sí. marca está siendo muy monitoreada, vamos a cambiar a otra porque esta aquí, digamos, Claro. está menos, entonces no, obviamente no significa que va a parar completamente, de vez en cuando va a haber siempre perfiles falsos, pero pues la Sí. tendencia es que cada vez vayan cayendo más y pues se mejore también pues la reacción, ¿no? Entonces se puede hacer con Claro. que en el momento en el que se identifique una página falsa ya se tome todas las medidas necesarias para poder darla de baja y evitar así pues que alguien caiga en un tipo de fraude relacionado con mi Exactamente. marca, ¿no? Entonces ahora pasemos al lanzamiento, que ahora quiero invitarlos también, qué es lo que nosotros vamos a ofrecerles después de este webinar tan lleno de contenido y relacionado a los perfiles falsos. Estamos ofreciendo un plan gratis en donde las marcas pueden hacer monitoreo de dos redes sociales específicamente, que son Facebook e Instagram. Eh, pues como lo comentaba antes, de forma gratuita y van a tener derecho a hacer también tres takedowns, perdón, de tres páginas Tres. falsas que sean identificadas, ¿no? Entonces, es muy simple. Aquí en el chat les mandaron ahora el enlace y ustedes también pueden mirar aquí en el QR code
y llegar directamente a la página pues para saber cómo hacer el registro, cómo registrar su marca y poder aprovechar este beneficio que pues Axur está trayendo, ¿no? No sé, para los que no nos conocen, Axur es una empresa que tiene como misión, como propósito hacer del Internet un lugar libre de riesgos digitales y pues este tipo de página, este tipo de acción es algo que ayuda mucho, obviamente, y que puede llegar a ayudar a algunas marcas, hasta algunas marcas un poco más pequeñas que tampoco tengan muchos perfiles. Entonces la idea es que aprovechen esto. Y bueno, ahora entonces, después de este regalito, voy a pasar aquí a algunas preguntas que nos hicieron, Pato. Entonces, la primera pregunta de Paola de Serenity nos pregunta si hemos tenido casos de páginas de brokers de trading, empresas de inversión, ¿no? Bueno, Y no, pues en ese sentido, Paola, sí hemos tenido, nosotros tenemos diferentes tipos de clientes en el sector financiero, no solamente empresas de inversión, sino obviamente también bancos, cooperativas, cajas de compensación, entonces, y pues otros segmentos que no son relacionados directamente con el sector financiero, ¿no? Desafortunadamente las empresas cuando tienen presencia digital, son muy propensas, digámoslo así, a tener este tipo de fraude, ¿no? Porque en el momento en el que tú tienes una marca conocida que tiene canales digitales, pues los delincuentes aprovechan mucho esto para engañar a los usuarios, a los clientes o a los posibles clientes, ¿no? Hay veces que ni siquiera eres cliente todavía, ya eres engañado por una marca. Entonces, sí, desafortunadamente sí hay casos, no solamente de perfiles falsos, sino obviamente de páginas web, de páginas de phishing, y pues de diferentes otros tipos de riesgos digitales, ¿no? Entonces, sí, sí existe y pues hablen con nosotros a ver cómo también los podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Y aquí tenemos otra pregunta, Pato. ¿Cómo puede ser posible que en redes como Facebook, donde hay algoritmos que evitan cierto contenido de forma ágil, no pueden bajar páginas no oficiales de marcas importantes? Incluso muchas de estas páginas fraudulentas pautan, y ahí acabó la pregunta. No sé si hay un exceso, si paro la pregunta, pero no sé si Pato tiene la respuesta, si quieres que te ayude en ese sentido también. sí, bueno, en realidad puede existir una muy buena tecnología, ¿cierto?, para evitar amenazas, pero hasta ese entonces, tu perfil o el perfil de una empresa que ha sido creada dentro de esta red social no es una amenaza, insisto, si no hay una actividad de amenaza. Es decir, yo creo el perfil, ¿cierto?, para contacto, normalmente es para contacto, ni siquiera es para que yo haga digamos, los negocios sobre la plataforma, sino que es para el contacto. Entonces, normalmente lo que va a hacer este defraudador es guiar el contacto a otros canales para tratar de dejar lo más intacto posible el que está siendo principalmente utilizado, en este caso el canal de Facebook. Existen, como mencionábamos en una de las slides y una de las preguntas que hizo Margarita respecto a los haters, ¿cierto? Que tiene relación con esto en donde yo hago la denuncia por comentarios o por fraude. Sabemos la mayoría de que los dueños, llamémoslo así, los dueños de estos servicios de redes sociales para poder dar de baja o para poder bloquear un usuario o un sitio requiere un proceso de verificación de esos datos. ¿Y a quién se va a notificar? Al dueño, en este caso, del sitio, de la página que está manejando en Facebook, y le van a preguntar básicamente, está siendo denunciado por fraude, está siendo denunciado por mal uso. Queremos que contestes algunas preguntas al respecto para poder determinar si es que tu perfil cumple estas condiciones para poder ser dado de baja. ¿Qué Y es lo que otra, y algo, contestaría yo? ujú, y otra cosa también que normalmente las políticas de las redes sociales, digamos, no, ellos hacen con que
pues las páginas sean creadas sin necesidad de ningún tipo de demostración inicial, porque puede ser que, no sé, el banco tenga el nombre de una persona o que pues una persona tenga el nombre del banco, Claro, de alguna marca, digamos, más reconocida y pues la persona tiene derecho a crear su perfil. Entonces no necesariamente es un perfil falso cuando se está usando una marca, ¿no? Porque exactamente. puede ser que sea un nombre común, en fin, entonces las redes sociales también no pueden hacer, digamos, este tipo de restricción, ¿no? Y pues también que sea una Exactamente. marca conocida en Colombia, en Ecuador, en México, en Chile, no significa que no exista esa marca en En otro Europa, en lugar, claro. Hungría, que se llama igual y hace otra cosa completamente diferente, ellos también tienen derecho a usar su marca, ¿no? Entonces, eso es algo muy Absolutamente. importante y que realmente hay que tener en cuenta con relación a las políticas de las redes sociales. Y eso no solamente en redes sociales, eso también es cuando hablamos, por ejemplo, de registro de dominios, dominios Sí, similares, en fin. Es el primero que lo registró es el que tiene derecho. Y ahí hasta exactamente. que, como Pato lo mencionaste, ¿no? En el momento en el que se demuestre que realmente es un fraude, que realmente hay una suplantación de identidad, ahí sí las Ahí redes sí, sociales y pues los ISPs, en fin, los registrar de la vida, toman algún tipo de acción para poder congelar o dar de baja este tipo de página, ¿no? exactamente. Y bueno, se nos acabó un poco ya, pasamos hasta unos minuticos aquí, tenemos otras preguntas, pero desafortunadamente nos quedamos sin responderlas. Igual, por favor, si tienen alguna pregunta, mándenos un correo. Yo voy a tratar de responder aquí estas preguntas de Kevin y de Rosana que me mandaron aquí también para responderlo, entonces no se preocupen que les voy a responder. Y muchísimas gracias por este espacio que nos dieron, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a mandar la grabación también para que ustedes la tengan, si la quieren compartir pues con otras personas dentro de su equipo, en fin. Y pues estamos aquí disponibles también para resolver otras inquietudes que tengan, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, que les vaya Gracias, excelente. Pato. Gracias, Gracias Pato, a ti, por Annalisa. compartir todo el conocimiento. Con mucho gusto.